Bienvenidos todos. Estamos en nuestro programa del desarrollo de las habilidades internas. Estamos en un trabajo donde estamos despertando internamente y por lo tanto, cuando uno está realizando trabajo interno y es trabajo de despertar, lo que está dormido a veces duele un poco al despertarse y muchas veces puede resultar un poco incómodo. Entonces, vamos a repasar un poco lo que hemos estado hablando los martes anteriores y hemos estado revisando información que tiene que ver con el funcionamiento natural de nuestro cuerpo. Es decir, que estamos hablando, estamos practicando, estamos enfocados en estimular o despertar las características o los sistemas que ya nuestro cuerpo tiene incluido, o sea, que ya vienen con nosotros y que por lo tanto están puestos dentro de nuestro corazón, de nuestro sistema, de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo, para que tengamos fuerza para recuperarnos de las situaciones difíciles. Vamos a revisar, por ejemplo, que en las semanas anteriores o en las charlas anteriores estuve haciendo mucho énfasis en la capacidad que tenemos para desarrollar nuestras cualidades internas. Y esas cualidades son nuestra fuerza interior, nuestro coraje, nuestra determinación, la capacidad que tenemos para ser humildes y para poder tomar acción desde todo ese funcionamiento interno que está lleno de cualidades. Entonces, revisar ese tema, que fue el primer tema que estuvimos viendo todos juntos, nos va avisando y nos va recordando que internamente tenemos una fuerza o unas fuerzas, que son estas cualidades que tenemos que ir desarrollando a medida que vamos viviendo. Es decir, que es un proceso del cual todos participamos y es un proceso que es estimulado a través de las experiencias. Entonces, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo dentro de una crisis mundial por el tema de la pandemia del COVID-19 o del coronavirus, entonces nos encontramos en una situación donde es requerido que nosotros utilicemos y exploremos todas las capacidades que tenemos internas, todas nuestras habilidades, para que de esa manera las podamos expandir. Y fíjense que el ejemplo más claro es lo que tiene que pasar con nuestra capacidad para ser pacientes. En este momento se requiere de mucha paciencia para poder atravesar, para poder tolerar, para poder resolver la cantidad de problemas que se nos están presentando, para poder pensar en otras soluciones. Y eso lo que está haciendo internamente es expandirnos. Y cuando uno está creciendo internamente, hay un proceso que ocurre de expansión, pero siempre después de una contracción. Es decir, que en nuestras vidas hay experiencias que nos comprimen y nos llevan como a churrarnos y luego entonces viene un periodo expansivo y de esa manera nos vamos manejando y vamos creciendo progresivamente mientras vamos viviendo. Entonces, fíjense cómo en esa primera clase estuvimos hablando sobre todos los temas que tienen que ver con esas cualidades y cómo fortalecer esas cualidades. Y luego, entonces, vamos a tener que ver una siguiente parte o un siguiente detalle que tiene que ver con nuestra fuerza para poder utilizar las estrategias de afrontamiento al estrés, que conversamos que hay varios tipos de estrategias, las que están centradas en la solución de problemas, las que están centradas en la evitación y las que están basadas en la emoción o centradas en la emoción. Y hemos hecho mucho énfasis sobre la importancia que tiene ser flexibles y movilizarnos de una estrategia a otra en diferentes momentos, así como también estamos muy claros de que es importante que en los periodos de crisis donde no tenemos un control absoluto de las variables que participan o generan el problema, es más conveniente que se mantengan enfocados en las estrategias que están basadas en la emoción. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es cómo funciona ese ciclo natural y cómo en el funcionamiento de ese ciclo natural lo que vamos a encontrar es que
queremos que nuestro cuerpo pueda procesar las emociones de una manera más rápida. Es decir, que vamos a aprender unas técnicas que nos van a ayudar a que ese proceso sea un proceso que gane más velocidad. Una de las razones por las cuales en muchas ocasiones no queremos sentir o no queremos que algo nos duela o sentirnos tristes es porque parece interminable, o sea, parece que nunca vamos a parar de sentirnos tristes o que va a ser tan largo el proceso que entonces no va a tener un fin y entonces si no hay un fin, ¿para qué iniciarlo? Pero la realidad es que tenemos todos que aprender que hay formas en que nosotros podemos lograr que esos procesos emocionales se muevan de una manera mucho más rápida en nuestro cuerpo y que tengamos mucha capacidad para poder soltar las emociones negativas o soltar lo que estamos sintiendo. Entonces, vamos a recordar un poco cómo funciona ese ciclo natural de nuestro cuerpo y ese ciclo funciona de esta manera. Vamos a poner de ejemplo que nos dan una mala noticia y entonces nuestro cuerpo lo que hace es que genera estrés. Y se genera estrés porque se genera tensión en el cuerpo. Los músculos de nuestro cuerpo se contraen porque el dolor que se está sintiendo emocionalmente es un dolor tan fuerte que el cuerpo mismo se asusta porque no sabe si lo va a poder manejar o no y levanta sus defensas para que no le duela tanto. Entonces el cuerpo se contrae, ¿sí? Ahora bien, esto es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo para poder protegernos, porque cuando nos dan una mala noticia, tal vez al mismo tiempo necesitas hacer otras cosas o necesitas atender algo, tienes que organizar los temas del hospital o tienes que organizar los temas que tienen que ver con la reorganización de la familia, si estamos en situaciones muy graves o críticas, como ejemplo, pero la realidad es que nuestro cuerpo automáticamente hace este trabajo de comprimirse o de entrar en un proceso de contracción y por lo tanto entonces se va a sentir mucha ansiedad, mucho estrés, se libera mucho cortisol, mucha adrenalina y entonces hay todo un proceso fisiológico ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo experiencias difíciles o situaciones complicadas, en el momento en que eso ocurre, debemos ser un poco pacientes porque esto es algo que necesita nuestro cuerpo hacer, pero al mismo tiempo saber y avisarle al cuerpo que no va a estar por mucho tiempo en esa situación, sino que va a llegar un momento en que va a tener que abrir para poder sentir y poder soltar. Entonces, cuando uno está experimentando niveles de estrés que son muy altos y que uno siente que su cuerpo está en contracción, lo primero que vamos a hacer son ejercicios de relajación para lograr que nuestro cuerpo suelte un poco y para eso practicamos la semana pasada, en la charla pasada, ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, ¿sí? Puede ser tan sencillo como simplemente suspirar, respirar por la nariz y sacar el aire por la boca. Les invito a que todos lo hagan. Si pueden cerrar los ojos mejor, porque cuando uno cierra los ojos, entonces puede entrar más profundamente adentro de uno y se puede uno enfocar en lo que está pasando adentro de uno a nivel emocional. Cierren los ojos un momento, respiren por la nariz y saquen el aire por la boca. Fíjense cómo inmediatamente empieza a pasar algo distinto adentro de uno. Pero en el momento en que uno empieza a respirar o a suspirar, donde es un poco más rápido y uno hace así, que uno suspira, entonces en ese momento nuestro cerebro empieza a oxigenarse de una forma diferente. Por eso es importante que el aire entre por la nariz y que salga por la boca, porque el proceso de oxigenación es distinto y por lo tanto se van a activar diferentes áreas de nuestro cerebro y no son activaciones que son idénticas a las que ocurren cuando uno respira por la nariz y saca el aire por la nariz. Entonces, miren qué interesante es esto, porque vamos a recordar que están muy estresados y su cuerpo está muy tenso. En el momento en que empiezan a respirar,
y sacar el aire por la boca, el cuerpo automáticamente va a empezar a relajarse. Pero cuando uno está dolido emocionalmente, cuando hay una tristeza por dentro y hay dolor emocional, entonces ese momento de relajación puede significar que la persona empiece a llorar o que la persona empiece a quejarse o empiece a necesitar hacer algunos sonidos para poder sacar el dolor o sacar la emoción. Y fíjense que hemos estado hablando todo este tiempo de nuestras capacidades para poder ser resilientes, o sea, para poder recuperarnos, para poder salir adelante, para poder aprender algo nuevo, para solucionar un problema. Y justamente ahora en este periodo que estamos viviendo, estamos requiriendo utilizar todas esas herramientas, todas esas estrategias internas para que nuestro cuerpo tenga la fuerza de poder recuperarse de todas las dificultades o calamidades que uno pueda estar experimentando. Entonces, si nuestro cuerpo se mantiene reteniendo las emociones negativas y se mantiene reteniendo la rabia, el estrés, la furia, la tristeza, el dolor emocional, el miedo, entonces lo que va ocurriendo es que nuestro cuerpo empieza a enfermarse y nuestro sistema inmunológico empieza a bajar y va a ser mucho más fácil que nos contagiemos con cualquier virus o cualquier bacteria que esté en el ambiente. Entonces, un ejercicio importante que es parte de nuestro ciclo natural del cuerpo es el poder soltar las emociones. Así que cuando se estén relajando, tal vez les van a dar ganas de llorar, o ganas de gritar, o ganas de escribir, o de hacer algún ejercicio, algún movimiento con su cuerpo que les ayude a que salga la emoción que esté atascada o que esté trabada ahí adentro. Entonces, como les decía al comienzo, la gran preocupación o el malestar o uno de los malestares más importantes es que no queremos sentirnos así por mucho tiempo. Entonces, lo que estamos buscando la noche de hoy y la conversación que estamos teniendo es que puedan aprender estrategias o técnicas prácticas para poder aumentar esa velocidad de procesamiento de información emocional. Es decir, cómo yo puedo digerir todas esas emociones de una manera más rápida, cómo puedo atravesar ese proceso de aprendizaje más rápido, sentir y al mismo tiempo poder soltar y no quedarme con todas esas emociones atascadas adentro mío. Entonces, vamos a hacer una práctica con diferentes estrategias. Una estrategia es que utilicemos una toalla pequeña para poder gritar. Y aquí yo tengo mi toalla, se las voy a mostrar. Es una toalla de las que usan para lavarse las manos, las que usan en el baño, y la van a doblar y la vamos a utilizar. Si hay alguien que está escuchándome en este momento que no tiene su toalla a la mano, vayan corriendo al baño y traigan una, busquen una en una gaveta porque va a ser bien importante que lo practiquemos todos juntos y les vamos a dar un ratito, unos segundos para que hagan esa tarea de irla a buscar. Y mientras tanto les voy a contar que cuando uno está experimentando emociones intensas, muchas veces nos asustamos porque pensamos que nos va a pasar algo. Pensamos que el cuerpo no va a poder o que va a ser demasiado. Y la realidad es que todos nosotros tenemos un cuerpo emocional y ese cuerpo emocional es un cuerpo que está lleno de sentimientos, de emociones y que realmente para todos en nuestras vidas resulta muy incómodo sentir emociones muy profundas, sobre todo si son emociones que tienen que ver con dolor emocional, con tristeza, con rabia, con miedo. Y cada persona tiene formas diferentes de poder accesar a esas emociones profundas y cada persona tiene la posibilidad de poder profundizar, así como en sus pensamientos, poder profundizar reflexionando sobre lo que está pensando, también puede profundizar con respecto a lo que siente y lo que está pasando en su corazón, lo que está pasando en su cuerpo emocional. Sin embargo, no es fácil para todo el mundo expresar sus emociones, ni nos enseñan constantemente cómo expresar o soltar las emociones negativas.
Entonces, cuando estamos en nuestros primeros años de la vida, y les digo que es súper importante que observen a los niños porque ellos son expertos soltando. Fíjense cómo hacen unas pataletas enormes y pasan unas rabias enormes y después de que lloran y gritan y mueven su cuerpo y patalean y mueven los brazos y las piernas, ellos logran que las emociones negativas salgan de su cuerpo y después simplemente respiran, se levantan, siguen caminando o simplemente se quedan dormidos del cansancio del esfuerzo que estaban haciendo. Esa velocidad que tiene un niño para procesar las emociones se va modificando a medida que vamos creciendo por el entrenamiento cultural que tenemos, por la madurez de nuestro cerebro, por las exigencias que tiene el medio ambiente. Y entonces, progresivamente, para muchas personas, cuando llegan a la vida adulta, les resulta muy difícil poder soltar las emociones negativas o expresar esas emociones negativas. Entonces, así como hemos practicado respirar, donde han cerrado los ojos, han respirado por la nariz, sacado el aire por la boca, en otros martes hemos hecho prácticas o ejercicios donde se pone la mano derecha sobre el corazón para entonces poder enfocarse en lo que están sintiendo y traer calma cuando respiran. Pues hoy vamos a hacer una técnica que es de mis favoritas, que nos ayudan a aumentar nuestra velocidad de procesamiento emocional. Y eso es gritar en una toalla. Van a tomar la toalla, que espero que ya todos la tengan con ustedes, toman la toalla, doblan la toalla. La intención de esto es que el sonido no se salga de la toalla o que si sale de la toalla no salga con tanta fuerza. Colocan la mano izquierda sobre su garganta y presionan un poquito sus cuerdas vocales para que cuando griten el aire salga de su diafragma, salga del estómago, de lo más profundo de ustedes y que no salga el grito de las cuerdas vocales o de la garganta. Y entonces presionan un poco, se tapan la boca y gritan. ¡Oh! ¿Sí? Entonces vamos a hacer una prueba todos juntos y van a presionar un poquito en la garganta, van a tapar la boca, respiran por la nariz, cierran los ojos y gritan. Vamos a hacerlos todos juntos. 1, 2, 3. ¡Oh! Presten atención a cómo se sienten después de que hacen ese grito. Miren todo lo que pasa en su cuerpo. Presten atención a cómo se siente su corazón. Para algunas personas se va a sentir como raro, como no pasó nada, no sentí nada, no ocurrió nada. Para otras personas va a ocurrir que van a empezar a sentir que les va a dar tal vez ganas de llorar y que su corazón se va a abrir. Y para otras personas, entonces va a empezar a ocurrir que van a empezar a sentir mucha rabia o mucho miedo. Esa es una técnica muy particular y muy específica que les puede ayudar a desahogarse y que puede ayudar a que ustedes puedan realmente sacar la emoción negativa y que no se quede trabada dentro de su cuerpo. Entonces, cuando uno practica este tipo de técnicas, uno empieza a aprender cómo el movimiento de su cuerpo, cómo el poder usar la voz puede ayudar y cómo poder sacar las emociones de lo más profundo puede ayudar a que uno suelte mucho más rápido lo que uno está sintiendo. Y miren cómo los niños gritan y lloran a gritos y lloran por un corto periodo de tiempo, que no es usualmente más de 2 horas, dependiendo de la edad del niño, y además ya después no se acuerdan, ni se acuerdan de qué pasó, ni de qué tan grave había sido la experiencia, ni por qué estaban llorando. Y esto tiene que ver con que el cuerpo tiene esa capacidad para expulsar con fuerza lo que le hace daño. Y cuando nosotros estamos cuidando nuestro cuerpo emocional, tenemos que tener estas estrategias u otro tipo de estrategias para poder sacar la emoción. Entonces, voy a volver a lo del ciclo natural de recuperación que tiene nuestro cuerpo. Miren que estábamos hablando de estar muy estresados. Hay una compresión, hay una contracción en nuestro cuerpo. Luego, entonces, empezamos a entrar a un periodo que es de expansión, donde nosotros lo que estamos buscando es sentirnos bien, es estar relajados, estar tranquilos.
Pero para poder encontrar esa calma, entonces es importante poder sentir y poder soltar, y no de otra manera donde uno se imagina que uno está calmado, pero en realidad en el fondo del corazón no lo está. Así que lo que es importante y quiero recalcarles es que tengan la oportunidad de sentir y después soltar, y después cuando sueltan, en ese momento en que sueltan, entonces ahí van a poder pensar desde un espacio donde están más tranquilos y están más calmados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es conveniente saltarnos pasos o saltarnos lo que sentimos para entonces llegar a otro pensamiento o llegar a otra emoción. Por ejemplo, vamos a decir que yo descubra en este momento que me siento desesperanzada, o sea, que no tengo esperanzas de que vamos a poder salir adelante de la pandemia. Yo podría decir a mi mente, no, ya no voy a pensar más así, yo voy a pensar que sí se puede y punto. Y entonces sí se puede y sí se puede y sí se puede. Cuando una persona hace eso, la persona está descalificando sus sentimientos y además los está reprimiendo, como los está poniendo un tapón encima. Y eventualmente lo que va a ir pasando es que una emoción negativa se va a ir formando como una montaña, y una emoción negativa va a ir cubriendo la otra, la otra, la otra, hasta que finalmente la persona va a reventar y la persona explota de rabia o explota la tristeza tan fuertemente que la persona no se puede levantar de la cama. Entonces, lo que nosotros estamos aprendiendo y estamos compartiendo con todos es que si se toman el tiempo para decir, wow, me estoy sintiendo desesperanzado con respecto a este tema de la pandemia, y se toman un momento para sentir esa desesperanza y sentir eso cómo se siente y prestar atención a qué pasa dentro de ustedes, y a esforzarse por sacar la emoción del cuerpo, por gritar en la toalla, por brincar, por bailar, por saltar, por hacer movimientos de sacudir el cuerpo para que se salga esta emoción del cuerpo. Entonces ocurre un proceso que es muy distinto internamente en el corazón de la persona, a nivel emocional, en su cuerpo emocional, donde entonces ocurre una modificación o una transformación de esa emoción en otra emoción, y como va a entrar un periodo de calma y va a entrar un periodo de paz y de tranquilidad, entonces lo que empieza a ocurrir es que la persona empieza a sentir esperanza. Y fíjense que la sesión pasada estuvimos hablando de lo importante que es aprender a ver las emociones o sentir las emociones que son opuestas, porque hay ciertas situaciones que nos permiten darnos cuenta que existe lo contrario, ¿sí? Es como la oscuridad nos permite saber cuando hay luz, ¿sí? Y así mismo ocurre, por ejemplo, en los momentos donde hay mucha incertidumbre, que mencionábamos anteriormente, porque hay tanta incertidumbre que lo contrario a esa incertidumbre es poder sentir que hay esperanza, a pesar de que no sabemos mentalmente qué es lo que va a pasar ni cómo va a pasar. Entonces, cuando uno está haciendo un trabajo interno y uno está trabajando para profundizar en sus emociones, uno lo que está buscando es poder encontrar un espacio de paz más profundo y poder vivir desde un espacio más profundo adentro de uno mismo. Cuando estamos hablando de recuperarnos de forma natural de los dolores que vivimos, de las experiencias difíciles que tenemos, del estrés, de la ansiedad, del miedo, lo que estamos buscando es que nuestro cuerpo despierte y active todas sus fuerzas para poder salir adelante, pero no salir adelante negando nuestras emociones, ni salir adelante obviando una parte del escenario, sino poder salir adelante con conciencia y poder salir adelante experimentando y aprendiendo todo lo que podemos de las circunstancias. Entonces, cuando nosotros estamos buscando cómo acelerar ese procesamiento emocional, lo que estamos buscando es que nuestro cuerpo crezca, nuestro cerebro aumente su velocidad de ejecución, que aumente sus habilidades, y que de esa manera entonces
tengamos la oportunidad de poder encontrar paz y calma de una manera más rápida. Cuando uno se enfoca y aprende a cómo movilizar sus emociones de esta manera, cada vez lo van a poder hacer más rápido y se van a dar cuenta que siempre uno se va encontrando con unas capas más profundas. Y tal vez en un momento estabas gritando en una toalla porque tenías mucha rabia y debajo te puedes encontrar con un profundo dolor o una profunda tristeza, y si te encuentras con eso, simplemente siéntelo y déjalo salir. Cuando se puede soltar la emoción, entonces se llega a un espacio de calma, y desde la calma entonces uno puede pensar, uno puede entender, uno puede preguntar, uno puede conversar, y nuestra mente tiene un funcionamiento, nuestro cerebro tiene un funcionamiento que es mucho más efectivo a que si estamos bajo estrés y estamos bajo compresión, porque entonces el cerebro no tiene tanta capacidad de respuesta y no tiene tanta capacidad para generar nuevos pensamientos. Entonces miren cómo ahorita mismo estamos en una situación donde requerimos solucionar una gran cantidad de problemas y dificultades que nunca se habían presentado antes, y que si se presentaron antes nosotros no éramos parte del escenario todavía, son experiencias que han tenido generaciones anteriores. Y fíjense cómo estamos en situaciones donde pareciese que no hay alternativa, que no hay solución, que no hay respuesta. Pero la realidad es que nuestro cerebro tiene la capacidad para generar respuestas a las soluciones de los problemas que ya conoce, que ya aprendió, y que además tiene como si fuera un cubo donde uno está ahí adentro de ese cubo y simplemente produce una cierta cantidad de respuestas o una cierta cantidad de elementos para poder resolver las exigencias ambientales, que no necesariamente son suficientes en los periodos de crisis o en los periodos donde hay altas exigencias. Por eso es que nos da tanto miedo, porque estamos conscientes de que no tenemos las respuestas para todas las dificultades, de que no sabemos cómo resolver la situación o cómo manejarlos. Y por lo tanto, el cuerpo y nuestro cerebro sabe que estamos en riesgo y nuestra vida está en riesgo, y por lo tanto se pone en alerta, y por eso muchas veces se pone más agresivo o simplemente se contrae y se paraliza de tanto miedo y no puede movilizarse. Entonces, a medida en que uno va entrenando a su propio cuerpo, a su propio cerebro, a su propia mente, a buscar paz interna, a encontrar tranquilidad interna, inmediatamente uno empieza a detectar cuáles son los hábitos que no le hacen bien a uno, o cuáles son hábitos de pensamiento que uno tiene que le llevan a sentir tanta ansiedad y tanto estrés, y empezamos a modificar esos pensamientos. De ese tema vamos a hablar el próximo martes, sobre los pensamientos negativos y cómo modificarlos a que sean pensamientos positivos. Pero ese proceso se puede realizar simplemente mentalmente, sin sentir nada. Ah, bueno, pienso que nada se va a resolver. O bueno, voy a pensar en positivo, todo se va a resolver. Ah, perfecto, y lo puedo hacer como si fuera un robot. Pero la realidad es que nosotros no somos solo lo que pensamos, somos lo que pensamos y somos lo que sentimos también. Y la mayoría de las veces lo que sentimos tiene un peso mucho más grande de lo que pensamos. Y la realidad es que cuando uno está aprendiendo a domar su cerebro, a domar sus pensamientos y lograr que el curso del pensamiento vaya hacia la línea positiva, nos vamos a encontrar con muchos obstáculos emocionales, o con muchas frustraciones, o con muchas emociones encajadas, que a lo único que llevan es que uno desista, o que uno diga, bueno, ya mejor ni lo intento más, ¿para qué? O sea, esto simplemente no se va a poder, ya dejémoslo así. Entonces, esa reacción siempre por debajo tiene un obstáculo emocional que no está permitiendo que la persona sea perseverante, o que la persona quiera seguir intentándolo para ver qué pasa, o para ver si se puede lograr otro tipo de respuesta. Entonces, siempre que se encuentren en una situación donde no saben qué hacer, no saben qué responder, no entienden bien qué es lo que está pasando, o no están muy claros de qué es lo que va a pasar en el futuro, o qué va a pasar en los próximos 5 minutos,
les recomiendo que tomen un momento para que puedan gritar en la toalla y sacar las emociones negativas, y que tomen otro momento para que disfruten la calma del respirar, del ponerse la mano sobre el corazón, de enfocarse en ustedes mismos, para que de esa manera profundicen, porque en el momento en que uno logra profundizar, uno empieza a despertar áreas internas a las cuales uno no tiene acceso de otras maneras ni en otros momentos. Ni siquiera las personas que tienen mucho acceso a su vida emocional o que su cuerpo emocional está muy abierto, no siempre pueden rápidamente accesar a esa paz y esa calma que vive ahí adentro, pero que está taponeada por todos los años de vida en que llevamos cubriendo una emoción negativa con la otra, y que realmente podemos hacer un trabajo para desalojarlas, sacarlas de nuestro cuerpo y se genere más espacio interno, más espacio emocional, más espacio para poder pensar, para poder sentir de otras maneras y obviamente poder actuar de formas diferentes. Y quiero escuchar, leer sus comentarios de los que están aquí en Zoom, de los que están en el Instagram también, porque es muy importante y muy interesante poder observarnos a nosotros mismos en este proceso donde lo que queremos es que nuestro cuerpo tenga la posibilidad de generar emociones de una manera tal en donde nosotros mismos podamos manejarlas, autorregularnos y poder ser realmente eficientes en la forma en que nos estamos conduciendo a nivel emocional. Les invito para que hagan preguntas, para que puedan hacer comentarios, y también les recomiendo que practiquen gritar en la toalla, y ahora en un rato vamos a practicar gritar otra vez con un ejercicio que vamos a hacer al final, ¿ok? Entonces, estoy aquí pendiente para ver cuáles son sus comentarios y sus preguntas. Y vamos a ver qué nos dicen de los dos grupos. Pueden escribir aquí en el chat los que están en el Zoom. En el Instagram veo que están escribiendo sus comentarios y sus preguntas también. ¿Mm? Ajá, vamos a ver. No hay comentarios de este lado, no hay preguntas de este lado. ¿Será posible que estaba todo tan claro? Pues vamos a ver qué pasa si hacemos una práctica. Aquí hay un comentario. Este ejercicio de gritar en la toalla debe hacerse todos los días como los otros, aun cuando ese día en particular no sintamos una emoción negativa. Sí, es muy conveniente hacerlo varias veces al día, sobre todo si uno está bajo mucha presión y mucho estrés. Y se vuelve como un hábito, como una práctica, como si uno se estuviese cepillando los dientes, donde lo haces varias veces al día y simplemente lo haces casi que en automático con el paso de los años. Porque la realidad es que muchas veces lo que pasa es que no sabemos lo que sentimos, no tenemos conciencia, no estamos claros de si estamos enojados o si estamos tristes, y en ese momento, cuando uno se enfoca internamente y grita, entonces uno se puede reconectar emocionalmente y uno puede empezar a sentir más profundamente sus emociones, y en ese momento entonces uno empieza a liberar o a soltar la emoción. Una persona está preguntando que si es conveniente sacudirse. Sacudirse es súper efectivo. Ven como cuando a los perritos les echan agua o los mojan, cuando se sacuden, que se mueven de un lado para el otro. Esto es un ejercicio que yo hago mucho con mis pacientes niños, que es sacudir el cuerpo. Si la cabeza está trabada en pensamientos negativos, sacudir el cuerpo en la cabeza en un momento para que el pensamiento se vaya y ya simplemente pensar en otra cosa. Son estrategias que son muy prácticas, pero además ocurren naturalmente. O sea, yo les estoy hablando de algo que naturalmente su cuerpo está desarrollando
y su cuerpo sabe cómo manejar, pero obviamente como tenemos que cumplir con ciertas normas sociales, por ejemplo, si estás en tu oficina, en una reunión y te viene un pensamiento negativo, pues sería inapropiado sacudir la cabeza. Entonces lo que va ocurriendo es que el cuerpo para de hacer las cosas que realmente le producen relajación o les produce un poder soltar. Pero cuando nosotros estamos moviendo nuestro cuerpo, sacudiéndolo o cuando está saltando, entonces ocurre un proceso que es de procesamiento emocional mucho más rápido a que si estamos estáticos o no nos estamos moviendo. Por ejemplo, yo les puedo contar que hay niños que yo atiendo que cuando estamos gritando en la toalla, saltan al mismo tiempo o corren al mismo tiempo y eso hace que un dolor emocional que les hubiese tomado 10 minutos procesar, lo pueden procesar en la mitad del tiempo o menos del tiempo. Entonces, para los que tienen niños en casa, por ejemplo, saquen un momento del día para poder saltar, gritar, bailar, mover el cuerpo y que haya un espacio para desahogarse. Fíjense cuánta tranquilidad uno siente en el momento que uno llora, si uno está triste, y lo que ocurre después es que el cuerpo se siente aliviado. Y eso lo que nos está diciendo es que el cuerpo está diseñado para estar tranquilo y relajado. Entonces hay que ayudarle para que utilice sus estrategias o sus procedimientos para poder sentirse relajado. Otra persona está preguntando, ¿puede uno estar sintiendo mucha rabia en un momento y casi enseguida mucha tristeza y llanto? Sí, perdón. Es muy interesante cómo pasa esto dentro nuestro, donde sentimos muchas emociones distintas a la vez y uno a veces se asusta porque uno piensa que está pasando algo malo o que uno se está enfermando con algo o que uno tiene un trastorno de algo y eso realmente no es así. Uno puede pasar de una emoción a otra, sobre todo cuando uno se está desahogando, y mientras más rápido uno pueda ir pasando de una emoción a otra, más rápido va a poder ir procesando y va a poder ir profundizando emocionalmente la experiencia o lo que uno esté viviendo en ese momento. Fíjense que la rabia, usualmente nuestra cultura permite mucho más que los hombres expresen la rabia y que las mujeres expresen la tristeza. Entonces a los niños varones, sobre todo antes, yo creo que ya ahora en ese sentido hemos evolucionado un poco más culturalmente hablando. Antes pues se decía a los niños varones, no llores porque los niños no lloran, o sea, como si fuera malo llorar, pero la realidad es que las personas que no lloran se van quedando atascadas porque todos esos dolores emocionales se van quedando guardados adentro y eventualmente se transforman en enfermedades, en problemas cardíacos, en enfermedades del estómago, del intestino, de dolores de cabeza, migrañas, fibromialgias, dolores en todas partes del cuerpo, por ejemplo. O sea, hay toda una serie de enfermedades físicas que son generadas por esa retención o contención de esas emociones negativas adentro del cuerpo. Y a medida que ha ido pasando los años y los estudios científicos se han ido enfocando y profundizando, entonces nos hemos ido dando cuenta de que realmente es muy, muy importante tener momentos del día para desahogarnos, aunque a uno le parezca que uno no lo necesita, o que hoy no pasó nada grave, o no pasó nada malo, o no me preocupa nada en este momento, pero porque la realidad es que nuestro cuerpo, nuestro cerebro está expuesto a muchísima información, a muchísima estimulación y lamentablemente no toda esa información es positiva, sino que hay mucha información negativa. Entonces, aunque no nos estemos dando cuenta, de todas maneras nuestro cuerpo está absorbiendo o generando emociones negativas y por lo tanto es importante soltarlas, relajarlas y dejarlas que salgan del cuerpo para que no se queden viviendo ahí adentro. Entonces, si estás, por ejemplo, gritando en la toalla, entonces te puedes dar cuenta que puedes sentir mucha rabia y sigues gritando y luego mucha tristeza y después rabia otra vez, después miedo. Puedes ir pasando de una emoción a otra hasta que se completa el proceso y el proceso termina en paz y termina en calma. Cuando uno no hace el proceso completo, se queda medio camino o solo hace una cuarta parte,
o un trocito del proceso, entonces lo que ocurre es que uno no llega a la calma. La sensación interna que ocurre es como si uno quedara en un espacio en blanco, donde uno no siente más nada y no pasa más nada. Entonces no se logra romper el bloque interno o no se logra realmente desvanecer la emoción que esté condensada ahí adentro de una forma fría y que entonces empieza a cubrir nuestro corazón. Cuando estoy hablando de esto, me estoy refiriendo a nuestro corazón emocional, o sea, nuestro corazón como tal, que obviamente se va a reflejar en nuestro corazón físico también, ¿no? Está el sistema emocional, el cuerpo emocional está entretejido dentro de nuestro cuerpo, igual que nuestro sistema nervioso, nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema muscular, nuestro esqueleto, está todo entretejido, es una sola cosa. Y de esa misma manera, entonces nos damos cuenta cómo lo que le pasa a un sistema, por ejemplo, al sistema físico afecta al sistema emocional, lo que le pasa al sistema emocional afecta al sistema físico. No se pueden separar, son una sola cosa, está todo junto. Entonces, a medida en que nosotros vamos experimentando o aprendiendo a cómo soltar esas emociones negativas, asimismo, entonces nuestro cuerpo va a poder estar más relajado. En el momento en que estamos más relajados, vamos a poder pensar mejor y vamos a poder generar más ideas y poder tener más calma para poder realizar lo que vayamos a hacer o para poder tomar las acciones que tengamos que tomar. Una persona está preguntando cuando, si un niño está muy estresado, qué tan buena idea es lavarle las manos y la cara. Fíjense, todo depende de qué está pasando en el momento, porque uno puede, sin querer, echarle agua a un niño en la cara para que pare de llorar, pero uno está deteniendo el proceso de desahogo de ese niño. Muchas veces es mejor esperar a que el niño termine de llorar y acompañarlo, aunque no es fácil, acompañar hasta que llore y llore hasta la última lágrima que necesita llorar para estar completamente desahogado y estar en calma. En otros momentos, cuando los niños están llorando mucho y entonces empiezan a ahogarse y empiezan a ponerse morados, ahí es diferente porque el cuerpo necesita tener una reacción para entonces poder despertar y salir un poco de ese ahogo que puede estar ocurriendo. Eso es una situación distinta. Pero al mismo tiempo, para nosotros es muy importante que todos aprendamos a reconocer que no es conveniente minimizar o descalificar las emociones o los sentimientos de otra persona. Es decir, que si para ese niño es muy importante el carrito azul y que si se pierde el carrito azul le duele hasta el fondo del alma, pues ha de ser respetado igualmente como tú esperarías que sea respetado el que si te roban tu carro, te sientas muy triste porque has perdido tu carro. Realmente lo que pasa en la interacción que llevamos con otras personas es que pensamos que lo que es importante es solamente lo que yo pienso o lo que a mí me parece, o que las emociones que yo siento son las mismas emociones que los demás tendrían que sentir, cuando en realidad somos todos completamente diferentes, somos todos como una unidad distinta, aunque compartimos todo un mundo común y compartimos mucha igualdad entre todos, siempre hay pequeñas diferencias porque los cerebros de cada quien son diferentes y por eso hablamos siempre de la neurodiversidad, o sea, de que existen muchas posibilidades de muchos cerebros distintos, de muchas maneras de pensar distintos y de muchas maneras distintas de sentir con mucha intensidad. Lo que a una persona le puede resultar muy doloroso emocionalmente, a otra persona simplemente no le resulta doloroso o le puede generar rabia y no le genera dolor o no le genera tristeza. Entonces, por las diferencias que existen entre una persona y otra, entonces muchas veces puede ocurrir mucha falta de empatía, ¿por qué voy a prestarle tanta atención a esto? ¿Por qué va a ser tan importante si desde mi punto de vista esto no tiene ninguna importancia? Entonces, cuando nosotros estamos buscando aprender
a cómo ser más resilientes, que es lo que estamos haciendo en este programa. Lo que estamos buscando es que nuestro cuerpo despierte sus fortalezas. Y una fortaleza de nuestro cuerpo es la capacidad para poder soltar lo que nos hace daño. Y cuando nosotros estamos entrenando a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, para que haga esto de una manera más eficiente y una manera más rápida, una de las técnicas que funciona mucho es gritar en la toalla. Hay otras personas que conozco que muerden la toalla y gritan en la toalla. Hay otras personas que golpean algo, una almohada o en su cama, y empiezan a patalear. Y estoy hablando de personas adultas, no de niños. Otras personas saltan, otras personas mueven su cuerpo, otras personas se sacuden, sacuden la cabeza, sacuden el cuerpo, pero realmente la intención de hacer todo esto es soltar la emoción. Entonces, una cosa es empezar a llorar por llorar y sentirse mal, y otra cosa es llorar para soltar algo y decir, voy a sentir toda esta tristeza para soltarla. Voy a sentir todo este dolor para sacarlo de mi cuerpo. Es decir, tenemos una intención mientras estamos sintiendo esa emoción fuerte, y esa intención es la de poder soltar, la de poder sacar, la de poder decir, no quiero retener, no quiero vivir más con esto dentro mío, y simplemente he de modificarlo y sacarlo de mi cuerpo. Cuando estamos hablando de este tema, es muy fácil hablar del tema, pero cuando a uno le está doliendo algo, cuando uno está triste por algo, es muy diferente, y hay que ser muy valiente para atreverse a gritar. Usualmente nuestra zona de confort es quedarnos sintiendo el dolor o quedarnos sintiendo la tristeza, y nos queremos quedar apegados a la emoción negativa, o sintiendo la rabia, sintiendo el miedo, pero la realidad es que tenemos que adiestrar a nuestra mente, domarla, para que pueda aprender a hacer un procesamiento de información más rápido, más eficiente a nivel emocional. Y de esa manera, entonces le decimos a la mente que le avise al cuerpo, que le avise al corazón, que estamos haciendo todo esto para soltar, estamos haciendo todo esto para dejar ir, estamos haciendo esto porque queremos experimentar calma, queremos experimentar paz, queremos que internamente tengamos más espacio para otras emociones, para la esperanza, para la bondad, para sentir generosidad, para tener paciencia, ¿sí? Entonces, en el momento en que uno saca de uno mismo una emoción negativa, queda un espacio para que se llene de otra emoción, y esa emoción entonces va a ser positiva. Y de esa manera, internamente, ese proceso del que hemos estado hablando de contracción, donde uno tiene tanto miedo, tanta rabia, tanto dolor que no puede ni respirar, a pasar a un espacio donde progresivamente uno empieza a llenarse de emociones que son distintas u opuestas, entonces podemos decir allí que sí es posible profundizar en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, que sí podemos llegar a espacios más profundos, y que adentro nuestro hay mucho más de lo que nuestra mente puede capturar, hay mucho más de lo que tenemos conciencia. Hay unas grandes áreas donde tenemos poco conocimiento, poco contacto, y que solamente en los momentos en que uno lo empieza a hacer a propósito, o sea, con una intención, uno logra que el cuerpo se movilice y que el cuerpo entonces pueda desarrollarse de una manera diferente. Si hay alguna persona aquí que está enferma en este momento, o está cuidando a alguna persona enferma, les invito para que practiquen estos ejercicios, por ejemplo, de ponerse la mano sobre el corazón y cerrar los ojos y respirar, o simplemente ponerse la mano sobre el corazón y prestar atención a lo que sienten, porque en el momento en que uno le avisa a su cuerpo y uno está avisando, aquí estoy, y la mente empieza a enfocarse, entonces inmediatamente empieza a tener un impacto positivo, y nuestro cuerpo empieza a recuperarse, y nuestro sistema inmunológico empieza a subir, y el sistema inmunológico empieza a ser mucho más eficiente. Entonces, para quienes en este momento están enfermos, o las personas que están cuidando a alguien que está enferma,
Les recuerdo que estamos todos aquí acompañándoles, que todos les estamos mandando todo el amor y nuestra fuerza para que se puedan recuperar. Estamos viviendo un momento donde no sabemos en qué momento le va a tocar a cada quien pasar por algún periodo difícil o de enfermedad y por lo tanto queremos que todos estén preparados y tengan las herramientas o las estrategias para poder salir adelante en caso tal de que les toque enfrentar una situación muy difícil y que además sepan que todos tenemos esa fuerza de recuperación y que esa fuerza vive adentro nuestro, está adentro nuestro y que uno la puede despertar y que uno le puede hablar y uno le puede pedir y uno le puede decir, por favor, despiértate. Hoy quiero sentir más tranquilidad, quiero sentir más paz. ¿Qué puedo hacer para sentir más paz? ¿Qué tengo que cambiar para poder sentir más tranquilidad o más calma? A lo mejor puede ser escuchar música suave por un momento con los ojos cerrados. A lo mejor puede ser simplemente ponerse la mano sobre el corazón. Puede ser suspirar. Puede ser hacer ejercicios de respiración, como les contaba el martes pasado, de presionarse aquí debajo de la nariz y arriba de los labios. Y de esa manera, entonces uno empieza a entrenar al cuerpo para que aprenda a producir un enfoque que está dirigido hacia sentir paz y tranquilidad, hacia profundizar, pero no engañándonos a nosotros mismos, sino sintiendo las emociones y descargándolas, desahogándolas, soltándolas. Y para eso les invito a que griten en la toalla, ¿ok? Se nos acabó nuestro tiempo y vamos entonces a hacer una última práctica. Tengan todos su toalla en la mano y entre todos vamos a gritar una última vez antes de irnos. Y recuerden que van a poner la mano izquierda para presionar un poquito las cuerdas vocales. Con la mano derecha van a cubrirse la boca. Van a cerrar los ojos, respirar por la nariz y gritar. ¡Oh! ¿Sí? Vamos a hacerlo una vez más. Y en esta ocasión, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un grito más largo, ¿ok? Y van a enfocarse en que el aire o la fuerza salga de su estómago. ¡Oh! Y con ese grito nos vamos a despedir la noche de hoy. Sigan gritando en su toalla y si sienten ganas de llorar, lloren. Y si necesitan llorar a gritos, lloren a gritos. Hay momentos en la vida en que uno necesita llorar a gritos y desahogarse con mucha fuerza, porque lo que está uno viviendo es más fuerte que uno, o es más fuerte que lo que uno piensa que uno puede lograr atravesar. Así que les invito a que en este momento, ahora que cerramos, continúen gritando en su toalla, llorando si necesitan llorar con fuerza, hasta que puedan desahogarse y quedarse dormidos o sentarse a escribir o escuchar música o tener un momento de calma distinto a lo que usualmente hacen todo el tiempo. Así que los espero el próximo martes, igualmente a las 9 de la noche vamos a estar aquí en este mismo Instagram, en este mismo Zoom, y entonces vamos a ver un tema nuevo que tiene que ver con la modificación de los pensamientos negativos para convertirlos en pensamientos positivos desde este punto de vista que es natural, que es desde los sistemas que ya tenemos instalados dentro de nosotros y que nos van a ayudar a ser cada vez más resilientes. Muy buenas noches a todos. Que descansen, desahóguense y descansen. Buenas noches.